y estamos en el penúltimo día de nuestro reto. Y hoy vamos a revisar todos los elementos decorativos. Esos elementos que, aunque no cumplen una función determinada, sí tienen un papel determinante en nuestra casa. Entre otros tenemos adornos, recuerdos, cuadros, portarretratos, esculturas, flores, plantas, velas, adornos y un largo etcétera. Y en el video de hoy vamos a ver una cantidad de preguntas y también de ejercicios que puedes hacer para saber qué tanta armonía existe entre lo que quieres y lo que tienes. También te voy a dar una lista de cosas que no debes tener en tu casa por ningún concepto y otra lista de cosas para que tomes en consideración a la hora de decorar tu casa. Mi nombre es Lady, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. Y lo primero que tenemos que entender es que todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa tiene un impacto directo en nosotros, en la forma como percibimos el espacio y en la forma como nosotros nos sentimos cuando estamos dentro de él. Y antes de dejarte un pequeño ejercicio, quiero que te hagas las siguientes preguntas y que las tengas en consideración en el momento en el que hagas el ejercicio. Y lo primero que quiero que te preguntes es: ¿para qué decoras tú tu casa? ¿Es para ti? ¿Es para los demás? Y la segunda pregunta es: ¿sabes lo que te gusta? ¿Sabes qué es lo que tú realmente quieres? Cuando tú ves tu espacio, eso refleja esa imagen que tú tienes de lo que es tu casa ideal. ¿Tú conoces cuál es el estilo que a ti te atrae o cuáles son esos elementos que tú quisieras tener en tu casa? Pues hazte toda esta serie de preguntas para que así tengas un panorama muchísimo más claro. Y el ejercicio que vamos a hacer a continuación es muy valioso, sobre todo porque nos acostumbramos en la rutina diaria a que nosotros no percibimos o no sentimos esas cosas que los espacios nos están diciendo, sobre todo el de nuestra casa. Entonces, por eso te invito a que tú vayas, te dirijas a la puerta de tu casa, cierres los ojos, respires profundo, te imagines que estás entrando en una casa absolutamente nueva, como que estás entrando a esa casa que estás alquilando o que estás comprando y en la que vas a vivir en esas condiciones durante los próximos 5 años. Desde ahí vas a abrir los ojos y vas a tener esa visión donde vas a estar analizando y escudriñando cada uno de los espacios, cada uno de los elementos que las componen y sobre todo vas a sentir qué es lo que esos elementos y lo que ese espacio te transmite. Identifica cuáles son esos elementos que te hacen más ruido, aquello que no significa nada para ti, e identifica también cuáles son aquellos que te motivan, aquellos con los que te sientes emocionada, ilusionada, aquellos que no podrían faltar dentro de tu casa. Y sabiendo qué es lo que tienes, qué es lo que sientes y qué es lo que quieres, pues ha llegado el momento de ver qué cosas puedes hacer para mejorar ese espacio. Y cada proceso es muy personal, ya que lo que nosotros sentimos, lo que queremos y lo que tenemos es diferente para cada uno de nosotros. Pero de todas formas hay una cantidad de cosas que por ningún concepto debemos tener en nuestra casa, al igual que hay una cantidad de cosas que podemos hacer y que son válidas para tener en cuenta en cualquier tipo de decoración y en cualquier tipo de casa, y que vamos a ver a continuación. Empecemos por aquellas cosas que no debes tener en tu casa. Y lo primero que no debes tener en tu casa son imágenes que representen dolor, sufrimiento, muerte, sacrificio. Nada de eso. Todas esas energías son energías muy densas, son imágenes que cargan tu ambiente de una manera tóxica y que debes sacar inmediatamente si las tienes, y nunca considerar el incorporarla como parte de tu decoración. Otra cosa que debes sacar son todas aquellas cosas que estén rotas. Si tienes algún adorno, alguna cosa que está pegado, que se ve maltrecho, que está deteriorado, elimínalo. Ya cumplió su función y aunque te guste mucho, si puedes, sácalo. Otra cosa que debes sacar de tu casa de inmediato son las plantas muertas, las plantas en mal estado, las plantas enfermas. La planta como un elemento decorativo es de las mejores cosas que tú puedes incorporar, pero siempre tienen que estar en perfectas condiciones. Y por último, otra de las cosas que no debes tener en tu casa son animales disecados. Y ahora pasemos a ver las recomendaciones. ¿Cuáles son esas cosas que son útiles para todos nosotros y para cualquiera de nuestros espacios? En primer lugar es mantener el orden físico y visual. En segundo lugar, llena tu casa de cosas que amas y que te inspiren. La otra cosa, y que es una de las bases del minimalismo, pero que funciona de maravilla al momento de decorar, es que tengas
pocas cosas, pero de calidad. Prioriza la calidad antes que la cantidad. Recuerda siempre, menos es más. Y la otra cosa es tener las superficies lo más despejadas posible. Tener esas superficies horizontales con muy pocos objetos o con ningún objeto. Y para esto, si todavía no estás preparado y tienes alguna duda o tienes alguna resistencia y tienes muchos elementos, te invito a sentir, te invito a experimentar, a que participes, aunque sea por un periodo de tiempo, en ver qué es lo que tú sientes con este tipo de decoración o cuando tienes tan pocos elementos. Y si tienes muchos y tienes dudas, guárdalos, apártalos y percibe tu espacio así, suelto, libre, para que tú también puedas tener esa sensación y identifiques qué es lo que te hace sentir mejor y de qué manera eso te puede aportar a ti al momento en el que tú decidas hacer una decoración un poco más definitiva. Y ahora lo que falta es que me cuentes en los comentarios qué cosas te sirvieron, qué cosas hiciste, qué cosas sentiste cuando hiciste el recorrido por tu casa. Recuerda que si colocas la palabra sorteo vas a estar participando por 1 hora de consultoría. No olvides suscribirte, regalarme un like y muchísimas gracias por estar y por participar en este sorteo y nos vemos mañana.